es tener una cultura general y un poquito de información para que ustedes puedan integrar de una manera general, pero también de una manera más objetiva de lo que realmente es el proceso de envejecimiento y por qué se da el proceso de envejecimiento. Nosotros sabemos que el proceso de envejecimiento existe en todos los seres vivos en nuestro planeta llamado Tierra, y la velocidad de ese proceso es diferente dependiendo de la especie viva, es decir, de un perro, de una tortuga, de una ballena, de un ser humano, pero prácticamente refiriéndonos al ser humano, este proceso de envejecimiento, aunque tiene sus características similares en todos los seres humanos y se da, quizá aquí lo que varía de individuo en individuo es el cómo se envejece, es decir, cómo se va llegando al envejecimiento y con qué calidad se llega o se pudiese llegar. Ojo, al tomar algunos ejemplos de algunas teorías o algunos procesos de estudios, ustedes van a tener elementos para tener la información y poder integrar cómo realmente quieren envejecer y qué deben de hacerlo para tener buena calidad de envejecimiento. Vamos a partir que el ser humano prácticamente puede tener cuatro edades que nosotros podemos identificar. La primera edad es la edad cronológica, es decir, en qué día y en qué año naciste, y en base a eso el envejecimiento se da por años de edad. Que tengo 25, que tengo 18, que tengo 48, que tengo 58, que tengo 60. Es decir, la edad cronológica es definitivamente la edad de nacimiento. Sin embargo, no todas las personas de 50 años o 55 de 60 años se ven igual, aunque quizá tienen la misma edad cronológica, el aspecto externo o el aspecto interno, el biológico, es diferente. A eso me refiero de que no todos envejecemos de la misma forma. Después de la edad cronológica, evidentemente viene una edad que es la edad biológica. La edad biológica consiste en, bueno, tengo 65 años, pero ¿qué edad tendrán mis pulmones? ¿Qué edad tendrá mi hígado? ¿Qué edad tendrá mi aparato cardiovascular? ¿Qué edad tendrá mi masa musculoesquelética o mi sistema nervioso central? ¿Y de qué va a depender? Pues de qué tanto los cuidé. ¿Qué tantos, aunque es un hígado viejo, es un hígado sano? Aunque es un corazón viejo, es un corazón sano. No es un hígado que llega con cierto hígado graso, que llega con las alteraciones de la diabetes, ¿verdad? O de alguna hepatopatía. Es decir, yo puedo tener 60 años, pero mi vecino que tiene 60 años también cronológicamente, pues su hígado no tiene 60 años. Él es hepatópata, muy seguramente tiene un hígado mucho más afectado. Es decir, edad cronológica, edad biológica. Es decir, cómo envejecen nuestras células. Esto se denota en los tejidos, en los órganos y en los aparatos y sistemas. La otra edad, aparte de la edad cronológica, biológica, es la edad psicológica. Es decir, ¿cómo me siento yo? Por ahí dicen que la vejez es mucho aspecto de actitud, y es muy cierto. Por ahí dicen que el envejecimiento es mental. No, ojalá fuera, no. El envejecimiento es biológico, es endeble, está ahí a flor de piel, pero también mentalmente, a lo mejor yo no me siento de 75 o de 65, a lo mejor
me siento de 35, 40 años. ¡Qué padre! Tengo la energía mental que se traduce en la fuerza física para, aunque yo tenga 65 años, me siento de 40. Entonces, ¿ven cómo es importante el balanceo y la aceptación en estas edades? Cronológica, biológica y psicológica. Y la otra edad es la edad exterior o la edad aparente. Ah, caray, pues fíjate que por cronológica tienes 65 años, pero tu apariencia es de 52, 50 años. ¿Eso qué denota? Cuidado, denota que quieres a tu cuerpo, denota que hiciste muchos años las cosas bien para tener esa edad aparente en tu calidad de cutis, en tu calidad de cabello, en tu calidad de piel, en la forma de caminar, en tu peso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es muy importante. Les pongo un ejemplo. No sé si ustedes han visto pacientes que tienen 52 años de edad o 50 años de edad, pero que son diabéticos desde hace 15 o 20 o 10 o 12 años, y le preguntan la edad, y sí, la edad es de 52, pero la apariencia externa parece de 65, 70 años. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que daña severamente las células si no se controla y no se cuida. La diabetes es controlable y cuidable siempre y cuando el individuo sepa en qué consiste y por qué me debo de cuidar y cómo me debo de cuidar. Y esto es terrible, jóvenes. Y esto lo veo diario, diario en mi práctica clínica. Cuando tengan la oportunidad de atender a un diabético, que seguramente lo van a tener infinidad de veces, independientemente que le pregunten desde hace cuántos años usted es diabético y cómo se controla la diabetes, pregúntenle que le expliquen él a ustedes qué es la diabetes, qué entiende es por diabetes. Créanme, señores, que la mayoría de ellos lo único que saben es que significa tener azúcar de más en la sangre. Y con ese nivel de conocimiento, señores, estamos sentenciados a un proceso catastrófico celular y un daño orgánico irreversible que deriva en complicaciones de microangiopatía y macroangiopatía en los vasos arteriales, venosos y celulares del diabético. Entonces, ojo en esto. Entonces, vean ustedes cómo es importante la edad cronológica, la edad biológica, la edad psicológica y la edad aparente o exterior. Y siempre hay que tener un equilibrio entre estas cuatro edades, porque a lo mejor tengo 72 años, qué padre, pero psicológicamente me siento de 40, pues qué padre, mientras no actúes como si tuvieras 40, porque tampoco hay que caer en la imprudencia, ¿ok? Entonces, si entendimos estas edades en lo cual podemos definir el proceso de envejecimiento, jóvenes. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Obvio. Sí, doctor. Ok. Háganse esta pregunta. Su papá, ¿qué edad tiene su papá? 2 o 3 de ustedes contéstenme. 48. ¿Quién más? 50. 47. A ver, esa es la edad cronológica por nacimiento. ¿Y qué edad aparente tiene su papá? Por ejemplo, el que dijo 48, sí tiene los 48, representa los 48, representa más o representa menos. Yo creo que exactamente los 48. Ok, ¿y el resto de ustedes comparativamente con su papá? ¿Jóvenes? No. ¿No qué? ¿No Pues yo aparenta? veo, no lo aparenta. Yo creo que mi papá está más grande que la edad que tiene. Ok.
¿Algún punto en particular por el cual crees que aparenta esto? Porque tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene sobrepeso. Pues por sobrepeso, quizá. Y el estilo de vida. Ok, bueno, entonces vamos definiendo. Ahora bien, en el proceso de teorías de envejecimiento, de biología del envejecimiento, se han analizado y estudiado varias situaciones que pasan en el organismo, en el ser humano, que influyen y que evidentemente pueden modificar el proceso de envejecimiento, más no evitar el proceso de envejecimiento, ¿ok? Y eso es muy importante, esta palabra. No sé si han visto que comercialmente en la mercadotecnia, que pomadas antienvejecimiento, que antioxidantes antienvejecimiento, que cremas antienvejecimiento. O sea, suena tan peyorativo y tan irreal porque definitivamente el envejecimiento no se puede evitar. Lo que sí se puede lograr es que ese proceso sea cada vez de mejor calidad para tener un mejor proceso de envejecimiento y ser mejores viejos suficientes, capaz de disfrutar ese proceso. Pero étnicamente va contra la cultura, va contra el proceso de vida, el que tú niegues algo que va a ser inevitable, ¿ok? Ahora bien, hay algunas teorías importantes, por ejemplo, la teoría de los radicales libres, la cual consiste en que día a día nuestro organismo, como parte de su metabolismo celular, de su vida celular, que son millones y millones de células, las cuales tienen un código genético que se reproducen con efecto de acciones hormonales para duplicar sus genes, ¿verdad? Elongar sus brazos y poder hacer en mitosis y meiosis, reproducción celular, cuando ellos determinen el momento, ¿de acuerdo? Pero es una evolución celular continua, a excepción de las células neuronales, que son las únicas que no se duplican porque no tienen núcleo y no tienen material genético. El resto del organismo lo tiene. Y son específicas, porque una célula renal no va a nacer en una célula miocárdica, o una célula neuronal no va a nacer en una célula muscular, no. Es decir, la duplicación para estabilizar y mantener el órgano, el tejido, se da del mismo tipo de célula. En eso es la especificación. Ok, ojo, como parte de nuestro metabolismo diario y de producir toxinas, sustancias que hay que eliminar por filtración, que hay que eliminar por la respiración, que hay que eliminar por la sudoración, prácticamente generamos toxinas como la urea, la creatinina, en fin, una serie de cosas. Entonces, esto el organismo celularmente tiene que eliminarlo, ¿ok? Recuerden ustedes que las células, que es la unidad más pequeñita biológica, está compuesta de moléculas. Esas moléculas tienen un núcleo, un centro, tienen órbitas y en las órbitas van electrones pareados. Es decir, la materia que es la célula evidentemente está compuesta de energía, que es la energía transformada en materia. Ok, estas células, estas moléculas, como toda energía, tiende a buscar siempre su estabilidad. ¿Ok? Por eso las órbitas que rodean a ese núcleo de las moléculas tienen electrones pareados. Siempre hay dos, porque eso da estabilidad. Y acuérdense que las moléculas estables, energía, son las que componen a las células o forman las células. Ok, el radical libre es cuando estas moléculas son alteradas en su estabilidad de energía y en su órbita
no hay electrones pareados. Hay uno o hay tres. Y acuérdense que cuando hay inestabilidad, siempre la energía tiende a buscar estabilidad y empieza a secuestrar electrones o moléculas de las moléculas, electrones de las moléculas que están al lado. Y al jalarlos, al obtenerlos, lo que va a obtener es una inestabilidad, por lo que la calidad celular va a ser mala. Es decir, se produce la materia, se produce la célula, pero de mala calidad, la cual la conlleva a una vida media corta, no a una apoptosis celular normal. ¿Ok? Ahora bien, nuestra célula es tan sabia que tiene la capacidad de que todos esos radicales, esos radicales tóxicos, esos agentes oxidantes que produce, como parte de nuestra basura celular y metabolismo diario, los neutraliza, porque tenemos antioxidantes propios en los cuales les sobra un electrón y permite cederlo a esa molécula que en su órbita tiene un electrón inestable y lo estabiliza, de tal forma que no sigue la reacción en cadena de inestabilidad de energía. ¿Ok? Porque esto es secuencial, uno tras otro, tras otro, tras otro, y entonces imagínense en el contexto de la célula el daño que produce. Es decir, el cuerpo humano sano tiene la capacidad de neutralizar sus propios células oxidativas o radicales libres, como con antioxidantes naturales propios. Ahora bien, como yo les comentaba, desafortunadamente llega un momento interno o un momento externo con factores los cuales nos inundan de oxidantes o radicales libres. Y aquí entra la calidad de vida, estilo de vida. Imagínese un diabético, la cantidad de radicales libres que produce. Por eso, el aspecto de su edad externo es muy diferente. ¿Por qué? Porque está lleno de oxidantes y no lo puede neutralizar porque la patología le está condenando a eso. Es decir, el enfermo crónico degenerativo siempre va a tener muerte celular acelerada, progresiva y mala calidad celular. Y eso se ve en el aspecto externo. Ustedes no me lo dejarán mentir. Pero no solo son las enfermedades, también participan las drogas, el alcohol, el tabaquismo, es meterse fumando millones de radicales libres, alcohol, miles, millones de radicales libres, droga, millones de radicales libres, el smog, la contaminación, respiro millones de radicales libres, ¿ok? Entonces imagínense lo que le estoy metiendo a mi cuerpo que ya no lo puede neutralizar. Y como sea, trata de mantener las funciones celulares y de mantener las funciones orgánicas. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa a nivel celular? Todo esto que estoy diciendo. Acuérdense que el pulmón y la producción de la energía de la célula es la mitocondria. Y la mitocondria se da con la formación de ATP, de la energía de la célula, organizando sus electrones, que luego los transforma en codones para usar su energía. ¿Qué es lo que pasa con tantos oxidantes, con tanto daño? No puede formar la secuencia de electrones, por lo que no produce su ATP, su energía, con el cual es suficiente para regularizar y tener su metabolismo propio. Entonces, una célula dañada, porque está llena de oxidantes, es una célula vieja, perezosa, lenta y enferma, que se va a reproducir de muy mala calidad. Entonces, ¿sí me doy a entender esto? Ahora, nosotros también podemos tomar o comer alimentos que tengan antioxidantes, de tal forma de apoyar también a nuestras células a defenderse. Ejemplo, la vitamina C, la vitamina E,
una buena alimentación, dejando los carbohidratos de un lado. Los carbohidratos son altamente tóxicos y altamente adictivos. ¿Ustedes saben que los carbohidratos son mucho peores que las grasas? Si no, les invito a leer un libro. Sí saben lo que son los libros, ¿verdad, chavos? Son unos cuadernillos que se abren y tienen ahí información. Bueno, ojo, hay uno que se llama Cerebro de Pan. Está Cómprenlo. buenísimo ese libro. Y Del es doctor Perlmutter. Es un trabajo de investigación muy profesional de un neurólogo clínico y neurofisiólogo de una universidad de los Estados Unidos. Y él dice lo tóxico que es los carbohidratos. Entonces, esto es muy importante, léanlo. Léanlo, les va a ayudar, no es tan clavado en rollos técnicos médicos, lo hace muy digerible, muy fácil la lectura y muy entretenida, ¿eh? Son de esos libros que los empiezas a leer y no lo dejas hasta que lo terminas generalmente. Entonces, léanlo. Entonces, vean cómo el cuidar nuestro cuerpo, el tomar alimentos sanos, nos ayuda a no meternos tantos oxidantes o radicales libres. Imagínense la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todos los conservadores que tienen los alimentos refrigerados. Es terrible, terrible la cantidad de oxidantes que comemos y tomamos. Y si a esto le agregamos el mal hábito del tabaco, drogas o alcohol, pues imagínense, estamos dañando mucho a nuestro organismo. ¿Alguna pregunta en relación a esta teoría de los radicales libres? Bueno, avanzamos con otra teoría, que es una teoría de la acumulación de productos tóxicos o acumulación de desechos tóxicos. Pues bueno, como parte del proceso de envejecimiento, las células envejecen en diferente manera y en diferente calidad, dependiendo de tu estilo de vida, pero envejecen. La membrana se vuelve torpe, se vuelve bofa, esos núcleos de proteínas fosforilados que mantienen la membrana son torpes, la comunicación extracelular es lenta, los organelos de las células como la mitocondria, el mismo citoplasma, el ribosoma envejecen, ¿de acuerdo? Y como todo, la célula produce su propia basura, que en condiciones normales, en el ribosoma es el bote de basura y los elimina y los expulsa afuera de la célula. Eso es una condición normal, es el metabolismo celular. ¿Qué pasa con esta teoría de la acumulación de desechos tóxicos? Llega un momento en que es tan mala la calidad por envejecimiento de la membrana celular, de los organelos como ribosoma, mitocondria, que ya no pueden ellos eliminar su propia basura celular. ¿Y qué es lo que hacen? Empieza a acumularse en los organelos y en el citoplasma, haciendo una célula torpe, una célula lenta, una célula deficiente en comunicaciones extracelulares, y eso acorta la vida de la célula. Y con esto ya no hacen una apoptosis, una muerte celular programada, sino hacen una muerte celular acelerada. ¿Ok? ¿En qué condiciones se da eso? Bueno, también por el exceso de consumo de oxidantes, que no los podemos neutralizar, o aquellos que tienen patologías crónicas degenerativas. Por ejemplo, por darles un ejemplo, dentro del grupo de demencias, demencia significa déficit de inteligencia, y mens, cerebro o inteligencia. Dentro de las demencias crónicas, hay unas demencias degenerativas primarias y dentro de ellas la más frecuente en viejos es la enfermedad de Alzheimer. Pues se ha visto en un estudio de biopsia del cerebro, ya desde hace muchos años, que prácticamente lo que pasa es que en biopsias post-mortem del tejido cerebral,
encuentran lipofuscina y sustancias amiloideas, que son sustancias de desecho, que se encuentran vertidas en la célula o en el núcleo o en el cuerpo de membrana o prácticamente en el tejido cerebral y que corta la comunicación. Esos son sustancias de desechos, de depósitos, que no deberían de estar. O sea, no es un tejido celular propio y sano de ese tejido. Y con esto prácticamente estamos condicionando, pues bueno, este tipo de daño. Este tipo de teoría es muy importante porque también nos ayuda a contemplar, pues, qué tan severo es el no cuidar su cuerpo y el qué tan severo es el tener una patología que nos condicione a un deterioro en la calidad de nuestras células, ¿ok? Otra teoría es la teoría inmunológica. La teoría inmunológica nos dice que también el aparato inmunológico envejece. La médula ósea, que es capaz de producir los soldados blancos, los leucocitos con todas sus subpoblaciones, ¿verdad? Y que puede hacer esa diferenciación. Y también en el tejido linfático, que son los que subdividen los linfocitos, ¿ok? Y generan estos cuerpos de batalla con diversas funciones. Son como los militares, que tenemos el grupo aéreo, el grupo de incursión, de ataque, el grupo terrestre, es decir, así también las líneas celulares inmunológicas se dan. Pero ¿qué pasa con el proceso de envejecimiento? Se observa que empezamos a tener una alteración en la calidad de la formación de estos anticuerpos, de estas defensas, e incluso empiezan a alterarse las interleucinas, que son los que los estimulan, para atacar algún antígeno, algún cuerpo extraño, de tal forma que se va alterando también la situación de que ellos no pueden, en el caso de una infección, por ejemplo, urinaria, les cuesta trabajo localizar la infección y tenerla limitada en la vejiga o tenerla limitada en el riñón. Es tanto así que normalmente un abuelo con infección de vías urinarias no bien tratada puede hacer urosepsis y puede hacer septicemia sin que tú veas datos de sepsis. Y tal vez el primer dato clínico de esto sea una falla cerebral aguda. A ver, doctor, espéreme, ¿qué tiene que ver una infección de vías urinarias, de una cistitis, y el abuelo no tiene fiebre, el abuelo no tiene disuria, el abuelo no le duele al orinar, pero usted me dice que al empezar a desorientarse, al decir cosas raras o a cambiar situaciones de hábito, de actitud en 7, 8 días, puede ser el primer síntoma de infección? Claro, por supuesto. Y cuando veamos síndromes geriátricos, van a entender el por qué. Entonces, esta teoría inmunológica también dice que como las membranas celulares envejecen, estos soldados empiezan a desconocer nuestras propias estructuras celulares y empiezan a crear autoanticuerpos. Por eso no es raro las enfermedades autoinmunes en los viejos, como las osteoartrosis degenerativas, como las artritis reumatoide, como la cefalea gigantes, que ya les explicaré qué será, y otra serie de enfermedades. Entonces, teoría de desechos tóxicos, teoría de radicales libres y teoría autoinmune. Hay una teoría también importante que se llama neuroendocrina. La teoría neuroendocrina consiste en que, independientemente de nuestras células que componen tejidos y órganos y estos aparatos y sistemas, también la acción hormonal es muy importante en diversos tejidos, porque la acción hormonal es como darle un sustrato a las células para que sean más eficientes en su función. Las hormonas, por supuesto que son buenas. Les pongo un ejemplo. En las edades pediátricas, la hormona del crecimiento está al full, como muchas hormonas más.
Y se ha estudiado que esta hormona del crecimiento estimula a que la masa ósea, el tejido celular subcutáneo, a que la densidad muscular vaya aumentando. Por eso los niños crecen en talla, en peso y en estatura. De hecho, hay las edades presentiles. ¿Por qué? Porque es una etapa de la vida del ser humano, que gracias a la potencia de las hormonas pueden hacer eso. Las hormonas tiroideas tienen funciones muchísimas en muchas líneas celulares. Los estrógenos en las mujeres son maravillosos. El sistema óseo, los osteoblastos, son dependientes de estrógenos. ¿Ok? La calidad de la piel, la diferenciación de órganos sexuales en la mujer, el pH de la vagina es gracias a los estrógenos. La calidad del pelo y de la cutis es gracias a los estrógenos. Es decir, los estrógenos son fundamentales. Es más, por la variación de estrógenos y progesterona, la mujer es fértil. Gracias a eso, la mujer puede concebir reproducción. El hombre, la testosterona, le da esa diferencia de virilidad, ¿ok? Y le permite tener sus diferencias sexuales con las mujeres. Es decir, la influencia de las hormonas en las células es maravillosa, ¿ok? Se ha visto, por ejemplo, que después de los 25, 30 años casi ya no se secreta hormona de crecimiento. Por eso, si se dan cuenta, pues ya después de los 22, 23 años ya no hay crecimiento, por lo menos a lo largo, a lo ancho quizá algunos de nosotros, pero no. Y eso quiere decir que, y entonces han propuesto estudios, bueno, ¿por qué no sintetizamos la hormona del crecimiento y se las damos a los viejos para que tengan mayor masa muscular, se sientan bien, se sientan activos? Pues ¿saben lo que pasa? Se ha probado. Y desafortunadamente muchos casos de estos producieron cánceres de próstata. Entonces, actualmente ya la hormona de crecimiento ya no se usa sintética. Se dan secretagogos de receptores de hormona de crecimiento. Esa es otra cosa. Acuérdense ustedes que el sistema nervioso central en el bulbo raquídeo es el que prácticamente genera los precursores hormonales de las diferentes hormonas del cuerpo humano que estimulan a las glándulas que forman estas hormonas y las lanza. Con el proceso de envejecimiento, estos marcadores biológicos hormonales en el bulbo empiezan a envejecer, la estimulación es muy pobre, las glándulas que forman envejecen y la producción de hormonas también baja. Y se tiene que haber un acoplamiento celular y orgánico del cuerpo hacia estos cambios, ¿ok? Entonces, es muy importante que sepan también, esta teoría neuroendocrina es importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, doctor. No, Bueno, No, doctor. no, doctor. otra teoría muy interesante es la teoría genética. Acuérdense ustedes que el ADN de la célula no es tan complejo en el ser humano, creo que son 19,000 a 20,000 genes. Es de lo que está compuesto el genoma humano. Y ya se descubrieron los 19,000 o 20,000 genes. Ahora, pero esto no es suficiente, porque cada gen tiene una codificación de codones diferentes. Y cada gen tiene entre 50 a 500 enzimas proteicas sintéticas de creación, la cual tienen que averiguar cuál es el orden de esos codones y saber qué parte metabólica biológica estimula cada uno de estas enzimas. Por eso la variación es enorme. Ahora, la medicina genética ha avanzado afortunadamente mucho y actualmente ya en los niños se pueden hacer el tamiz, si saben lo que es el tamiz neonatal, en el cual al nacer un bebé pueden hacer con una gotita de sangre un rastreo de una serie de genes para ver si esos genes no los tiene él y esos genes ya están descritos que pueden condicionar o puede ser lábil a tener una enfermedad en el desarrollo de su vida. No le están condenando a que lo tenga, pero corre un riesgo muy alto de tenerlo.
¿ok? Entonces, el envejecimiento sucede algo igual. Sucede que descubrieron más de 100 genes diferentes, los cuales tienen que ver con el proceso de envejecimiento y les llamaron gerontogenes. ¿En qué consiste? Consiste en que llega cierta etapa de la vida en donde celularmente se activa estos gerontogenes de tal forma que se empieza gradualmente a disminuir ese material genético en los brazos o los codones, y cada vez que se reproduce una célula hay que cortar un pedacito de ese brazo cromosómico genemo para producir otras células. Pues se va cortando, se va disminuyendo el material genético, de tal forma que llega un momento en que esa célula es vieja, su reproducción tisular es lenta y no es en tan buena calidad. Y es entonces cuando encontramos ya, entonces, ¿cuál es la repercusión de este proceso de envejecimiento celular en los diferentes órganos? A ver, ¿cómo es el tejido pulmonar de un viejo? ¿Cómo es el tejido hepático de un viejo? ¿Cómo es el tejido cerebral de un viejo? ¿Cómo es el tejido musculoesquelético de un viejo? Y eso se llama fisiología del envejecimiento. Y no estoy hablando de enfermedad. Ustedes van a aprender a saber cuáles son las principales repercusiones a los órganos, aparatos y sistemas en sus funciones como consecuencia de este proceso fisiológico del envejecimiento. ¿Ok? Ahora bien, ustedes han oído de hablar de una enfermedad que se llama progeria. La progeria consiste en que descubrieron que de repente nacían seres humanos, los cuales nacían muy arrugaditos, y de repente se observa que a los 10, 15 años de edad son talla corta, pierden los dientes, se les cae el pelo, son como viejitos enanos. Gracias a ellos se descubrieron los gerontogenes, porque esta enfermedad consiste en que están acelerados desde nacimiento esos gerontogenes y no cumplen la cronología biológica de cuándo deben de ser activados. Por ahí dicen que realmente el envejecimiento empieza al otro día de que empezamos a nacer. Y eso es cierto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? No, doctor. No, ninguno. Bueno, jóvenes, la dejamos aquí. Mañana vamos a ver un poquito de demografía del envejecimiento. Así es que mañana nos conectamos, señores. ¿Sale? Sí, gracias, Sí, doctor. doctor, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Que tengan buenas noches. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Buen día. Igualmente. Gracias, doctor.